Ahora vamos a hablar acerca de las demandas laborales. Los reclamos en el campo laboral se han convertido en la segunda materia más judicializada en todo el país, después de las demandas civiles y de familia, y solo es superada por las demandas penales. Estas demandas laborales en el Perú suben del cuarto al segundo lugar en el total de reclamos judiciales. Pero ¿cómo realizamos una demanda laboral? ¿Qué derechos laborales existen? ¿Dónde podemos exigir? ¿Cuál es el procedimiento? Sobre esto vamos a hablar con el doctor Oxal Ábalos, él es experto en Derecho Laboral y está en los estudios de Éxitos, a quien le damos la bienvenida. Doctor Ábalos, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Bien, doctor, vamos a comenzar hablando acerca de cómo realizamos una demanda laboral, y es más, la gente empieza ya a reconocer los derechos que les corresponde en esta materia laboral. Internet, por ejemplo, nos ha facilitado muchísimo para poder conocer los derechos que uno como trabajador tiene y que muchas veces han sido vulnerados. Ante esto, ¿cómo podemos realizar esta demanda laboral? Sí, en primer lugar quiero hacer una reflexión importante, ¿no? El Poder Judicial la presentación de una demanda ante el Poder Judicial es un mecanismo de último ratio, es decir, es lo último a lo cual yo debo aspirar, porque antes que eso yo debo intentar solucionar el problema de manera directa con el empleador, mediar. Así es, conciliar. Así es, o conciliar, o buscar, por ejemplo, una transacción u otro mecanismo de solución pacífica de conflictos, ¿no? Y si es que ya no puedo hacer eso, entonces tendré que recurrir ya al Poder Judicial. Al día de hoy creo que está ocurriendo lo contrario. Hay una promoción para acudir en primer lugar al Poder Judicial, y es por eso que tenemos tantas demandas y tanta carga procesal, y se han olvidado de acudir a los otros mecanismos de solución de conflictos. Y yo creo que es básicamente por la mala estructura normativa que contiene la nueva Ley Procesal del Trabajo, que es la que rige desde el año 2010, y concretamente porque promueve que las personas vayan directamente al juicio antes de intentar solucionar los conflictos. Creo que ha habido a lo largo de los años diversas normas que han promovido o buscado promover la conciliación, pero sin éxito, dado que, por ejemplo, en materia laboral el proceso es totalmente gratuito para el trabajador, no para el empleador. Entonces, bajo esa lógica, a veces digo, no, yo demando porque no me va a costar, de repente saco algo, ¿no? Por el empleador también, como los costos son bajos, sigue, ¿no? ¿Cuáles son esas principales demandas que hace el trabajador? ¿Cuáles son esos derechos más principales que se están vulnerando dentro de las empresas? Correcto. Lo más común en materia laboral son, primero, la desnaturalización de una relación laboral, es decir, que el empleador contrata mediante contrato de locación de servicios a personas que debió contratar mediante contrato de trabajo. Y entonces lo que pide el trabajador es que se le reconozca un vínculo laboral con el empleador, asimismo el pago de beneficios sociales como las gratificaciones, vacaciones, ETS, utilidades, asignación familiar, entre otros derechos. Luego también lo más típico es la desnaturalización de los contratos de trabajo sujetos a modalidad. ¿Qué quiere decir? Que en principio la regla general es que todos los contratos son a plazo indeterminado, pero el empleador puede, en la medida que haya causa objetiva, celebrar contratos a plazo fijo. Sin embargo, en la realidad ocurre todo lo contrario. El empleador celebra contratos a plazo fijo sin justificación, y entonces hay muchas demandas sobre eso. Yo te diría que en realidad el 95% de demandas versan sobre eso. Y bueno, evidentemente también muchas demandas sobre despidos, porque lamentablemente por desconocimiento y por abuso los empleadores cesan a los trabajadores sin una causa justificada, ¿no? Esos son los tres tipos de demandas más comunes. Correcto. Y el Ministerio de Trabajo, SUNAFIL hace su trabajo, va a las empresas. Muchas veces el empleador lo que hace cuando ve vulnerados sus derechos laborales, lo primero que tiene que hacer es recurrir al Ministerio de Trabajo para ver si es que por ahí podemos encontrar la solución al problema que ellos demandan. No necesariamente. Según el modelo actual, el trabajador tiene dos opciones: o ir directamente al Poder Judicial, o ir previamente a la Autoridad Administrativa de Trabajo, que en ese caso es el Ministerio de Trabajo, para pedirle una asesoría gratuita donde lo pueden liquidar, y ahí en ese caso puede pedir una conciliación administrativa, que no es obligatorio para el trabajador, decía, pero es una posibilidad para que puedan solucionar el problema. Ahora, en adición a ello, también puede solicitar una inspección para que verifiquen no solo que ha ocurrido un despido, sino también para que se verifique si es que le deben derechos laborales, ¿no? Pero sin perjuicio de eso, también puede seguir paralelamente un juicio, o ir directamente. Entonces, empezar un proceso judicial no demanda costo, no demanda dinero, me dice usted. Entonces, para el trabajador no. Para el trabajador no. Así es. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿A dónde recurre en primera instancia entonces el trabajador cuando quiere realizar una demanda a la empresa que sí ha vulnerado sus derechos laborales? Es importante aclarar previamente un tema: los plazos para demandar. Si yo voy a impugnar mi despido, es decir, alego que me han despedido arbitrariamente, incausadamente o fraudulentamente, yo tengo el plazo de 30 días hábiles para poder hacerlo. Si yo quiero reclamar mis derechos laborales en general,
4 años. O si yo quiero pedir una indemnización por haber sufrido algún daño, 10 años. Bajo esa premisa, yo puedo acudir también a la Autoridad Administrativa de Trabajo, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo, presento una solicitud, primero para que me liquiden y yo pueda saber con certeza cuánto es lo que me debe mi empleador. El Ministerio de Trabajo emite una preliquidación donde me va a decir, mira, esto es lo que te debe tu empleador, si quieres invítalo a una conciliación. Ese trámite que demora la conciliación administrativa suspende los plazos, ¿no? Entonces, no corre el plazo de 30 días ni de 4 años. Eso es importante porque podría pues perderse el otro plazo. Luego de esto, el empleador puede acudir ya al Poder Judicial para demandar. Pero yo sí recomendaría que se intente la conciliación administrativa, porque en muchos casos hay solución a nivel administrativo. Ya no tengo que llegar a un proceso judicial que me va a demandar muchos años, sobre todo. Bien. Vamos también a conversar con el Perú. El público tiene consultas que hacer a nuestro invitado. Invitamos al público a llamarnos al 251-9422 y al 467-4499. Estamos hablando acerca de las demandas laborales que han subido del cuarto al segundo lugar en el total de reclamos judiciales. Muchas personas han sufrido también de despidos sin previo aviso, es decir, despidos arbitrarios. En ese sentido, por ejemplo, ¿qué le correspondería al trabajador como beneficios durante todo ese tiempo que ha ido trabajando para la empresa? A raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2001, la protección que tienen los trabajadores frente a un despido arbitrario, incausado o fraudulento es o la indemnización, que se calcula a razón de 1,5 sueldos por cada año laborado, o la reposición. En ambos casos, yo puedo pedir también además una indemnización por el daño moral, lo que he dejado de percibir, entre otras cosas, ¿no? Sin perjuicio de otras obligaciones que me puedan deber, pero son excluyentes. Gran parte de las demandas a la fecha son tramitadas, versan sobre reposición, porque el trabajador dice, oye, ese despido es incausado, juez, reponme. Ahora, ¿qué trae como consecuencia ello? Eso es algo que se viene criticando mucho, es que el tiempo que dure el juicio, el empleador deberá pagarlo como si efectivamente se hubiese elaborado. Es lo que se conoce como remuneraciones devengadas. Claro, el criterio de remuneraciones devengadas ya hace unos años ha sido eliminado, y lo que los jueces te han dicho es, si tú quieres que se te reconozca ese periodo como efectivamente elaborado, demándalo como lucro cesante, que es decir, como lo que dejas de percibir, que no necesariamente te van a dar todos los meses, pero tengo que acreditar que he perdido algo, ¿no? Evidentemente es el trabajo. Doctor Ábalos, vamos a recibir las consultas del público. Le voy a invitar, por favor, que se coloque el audífono para poder escuchar la consulta que nos hace la primera llamada. Hola, buenas tardes, ¿con quién conversamos? Hola, buenas tardes, me llamo de Chimbote. ¿Cuál es su nombre? Por ejemplo, yo soy Graciela, yo soy trabajadora del Ministerio de Salud. Pero aquí en el hospital, por ejemplo, le hablo de La Caleta, o bueno, a nivel de Ancas, en algunos hospitales, por ejemplo, hay 2 días, por decir, por cuando hay 2 feriados, para nosotros que trabajamos 150 horas, nos deberíamos trabajar 120, menos 2 días de los días feriados que por los días feriados, pero veo que aquí en Ancas no se está respetando eso, ¿no? Incluso ello depende a veces de las mismas jefaturas que dicen, no, que tienen que ponernos de 150 horas, o sea, la misma enfermera que debería estar reclamando nuestros derechos ganados, son a veces nuestras propias enemigas de los trabajadores, por ejemplo, en cuanto a técnicos de enfermería y todo, ¿no? Y con las mismas enfermeras también es igual, en otra cosa. Por ejemplo, a los compañeros que son trabajadores de limpieza, los hacen trabajar y no solamente personal, sino también asistencial, como son enfermeras, técnicos, se les paga después de 3, 4 meses. ¿Qué harían ahí? A veces trabajan y no les pagan. ¿A dónde tienen que acudir a hacer sus denuncias? Porque la verdad es que demasiados abusos hay. Bien, Graciela, muchas gracias. Vamos a recibir una llamada más para ir respondiendo ambas consultas. Hola, buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Cuál es su nombre? ¿Desde dónde nos está llamando? ¿Aló? Le estamos escuchando. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Exitosa le saluda. ¿Cuál es su consulta? Susana, de San Martín de Porres. Susana, ¿cuál es su consulta? Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? Quería hacerle la consulta al doctor. ¿Qué pasa cuando una empresa supuestamente tiene que entrar en liquidación, pero cierran de forma intempestiva y dejan a todos los empleados fuera y sin liquidación y sin nada? Y la empresa no ha sido liquidada, era de capital extranjero y prácticamente todos se han quedado en la calle. ¿Hay alguna forma de hacer algún tipo de
de reclamo o poder cobrar las liquidaciones de esas personas. Bien, Graciela, muchas gracias. Vamos respondiendo entonces a las dos primeras consultas, doctor Ábalos, que la primera era, nos hablaba acerca de los días laborales o laborados durante los feriados y cuando hay personal que no está cobrando por 1, 2, hasta 3 meses. Y la segunda pregunta, de respecto a las liquidaciones. Sí, con relación a la primera pregunta que formuló Graciela, es importante mencionar que obligatoriamente el trabajador tiene que descansar en los días que por ley no tiene que prestar el servicio. Ahora, si el empleador hace que preste el servicio, tendrá que pagar una sobretasa, que es el valor, el día completo, o en todo caso, si es una hora extra, el 25% del valor hora o 35%. Ahora, más allá de ese cálculo, creo que a lo que quería llegar Graciela es a quién recurre para que tutele su derecho. Ahora, acá hay que hacer una diferencia. Si Graciela pertenece al régimen laboral de la actividad privada, podrá acudir a la SUNAFIL, y la SUNAFIL, verificando ese hecho, aplicará una multa. Sin embargo, si Graciela labora para el sector público, es decir, para el decreto legislativo 276 o es una trabajadora CAS, lamentablemente no podrá proteger, porque SUNAFIL solo cuida o tutela derechos del régimen laboral privado. Y eso, creo que eso es crítico, ¿no? Porque ¿quién entonces tutela los derechos de los trabajadores del sector público? Dejo la pregunta ahí, pero la respuesta es clara. Ahora, con relación a la otra pregunta, es importante considerar que la normativa laboral no permite, y discúlpame el término, el perro muerto, ¿no? Es cierro la empresa y no te pago. Acá hay una norma que la oyente debe considerar, que es el decreto legislativo 856, que es el carácter persecutorio de los créditos laborales. Si yo soy un empleador, le debo a mis trabajadores y cierro la empresa para evadir, la norma claramente te dice que en caso de insolvencia o fraude, los créditos laborales persiguen a los socios o accionistas, ya no como empresa, sino como persona natural. Y en ese sentido, yo no solo demandaré a esa empresa, sino también a las personas que se han valido de esta empresa para hacer fraude. El crédito puede ser cobrado a través de ellos. Correcto. Doctor Ábalos, le agradecemos también su presencia para continuarnos en el programa. Muchas gracias. Muy bien, amigos, vamos a hacer un nuevo corte y regresamos ya con lo último a través de Exitosa Perú.